pecado, o se habla de Satanás, o se habla de la separación del hombre con Dios. Y siempre va a encontrar que está la respuesta de Dios, o sea, el Evangelio. Entonces, toda la Biblia está escrita para que nosotros podamos creer en ese Cristo que vino a resolver el problema espiritual. Entonces, cuando usted lea la Biblia, por favor, léala con ese entendimiento, para que se pueda encontrar usted con el problema espiritual, pero también que se encuentre con la respuesta, el Evangelio que está en toda la Biblia, ¿verdad? Amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 19 de Génesis. ¿Tiene su Biblia? ¿Está listo para leer los primeros 6 versículos? Amén. Cuento a 3 y usted los lee ahí. 1, 2 y 3. La bienvenida al señor Robert, la señora para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino allá y acá. Salieron ellos, pasaremos la noche hablando de los ciudades, pero lo que era tener que ya sabe Lot preparó un banquete para él con pan y verdura pero antes de que fueran a venir todo el mundo de la ciudad le rodearon la casa. Para que conozcan en esta noche, Señor, porque podemos abrir tu palabra y poder recibir la vida que en ella está, la vida que ella es, Señor. Gracias porque nos has dado esta revelación de tu palabra, del Evangelio, cuando nosotros en realidad no merecíamos nada, Señor. Estábamos separados de ti, perdidos, Señor, y en tu gracia, en tu misericordia, decidiste que nosotros pudiésemos entender, Señor, este mensaje. Te bendecimos y en esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a esa revelación, Señor, a ese entendimiento, que nos dé la gracia, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, la sabiduría que necesitamos, Padre, para que podamos en realidad entender tu palabra, pero más que entenderla, creerla y obedecerla, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. La vida de Lot, si usted se da cuenta, ha quedado como olvidada, ¿verdad? Pero más o menos en el capítulo 13, él se separa de Abraham y va hacia Sodoma y Gomorra. Y exactamente ahora aparece en este capítulo número 19, aparece el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. La vida de Lot, la revisa, es muy diferente a la vida de Abraham, aunque ambos son reconocidos como justos. O sea, tanto Abraham como Lot fueron reconocidos como justos en la palabra, pero solo uno de ellos está dispuesto a obedecer a Dios. El otro, o sea, Lot, ha escogido la abundancia de Sodoma para vivir, la abundancia de este mundo, la abundancia de la vida. Me voy a vivir a Sodoma porque ahí están bien las cosas, ¿verdad? Al otro le interesaba Canaán, porque ahí va a venir el Señor. Al sobrino le interesaba el norte, le interesaba vivir en abundancia y disfrutar de todo lo que había en Sodoma y Gomorra. En realidad Lot creía en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Y hay gente que cuando oye el Evangelio dice, yo creo en Dios. Y le he enseñado a mi familia que crea en Dios. Sí, pero hasta los demonios creen. Lot también creía. Y Lot creía en Dios. Si él vio cómo Abraham ofrecía el sacrificio de sangre en los altares, él conocía cómo era esto de ofrecer el sacrificio, él conocía la promesa del Mesías Cristo, él lo sabía. Información. Él había incluso acompañado a su hijo Abraham a derramar la sangre
Pero a pesar de tener la información, saber la promesa de Dios, a pesar de conocer la promesa que Dios había dejado en Génesis 3:15, Lot en realidad no creía ni obedecía la palabra de Dios. Esta era la diferencia con Abraham. Hoy, al igual que en ese tiempo, muchos pueden saber o pueden tener información del Evangelio. Claro que sí. Muchos conocen la Biblia. Muchos han entendido incluso que Jesús es el Cristo. Pero creer y obedecer el Evangelio es algo diferente. Es algo mucho más profundo. Creer y obedecer el Evangelio no solamente es un estilo de vida, no, es toda la vida. Es toda mi vida. Eso es el Evangelio. Y esto solo es posible cuando se tiene la revelación de Jesús como el Cristo, el Evangelio mismo, ¿verdad? Porque Él es el Evangelio. Amén. Entonces, la diferencia entre estos dos hombres es que uno quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere obedecer el pacto, mientras que el otro sí cree en Dios, sí reconoce que va a venir un Mesías, pero no le interesa la evangelización del mundo, no le interesa preparar la venida del Señor, no le interesa Canaán, le interesa vivir bien, comer bien, estar bien, y por eso decide irse a Sodoma y Gomorra. Cuando uno lee acerca de Lot, en realidad, si solo Génesis hablara de Lot, quedaría corta la información. Y cuando uno ve a este hombre Lot, uno llega a entender cómo es que Dios lo ha escogido. Y aunque él no quiera cumplir la evangelización mundial, es interesante, ¿verdad? Él sabía del Cristo. Sí, pero es que Sodoma está bonito. Es que en Sodoma hay de todo. En cambio, en Canaán hay que ir a preparar todo. En cambio, aquí hasta todo. Y entonces, este hombre, Lot, dice la Biblia que afligía su alma por los hechos inicuos de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y aunque este hombre, Lot, afligía su alma, es decir, a él le preocupaba lo que pasaba en Sodoma, claro, porque él sabía la verdad. Sin embargo, a Lot le agradaba vivir entre ellos, aunque no fuera feliz. Porque no lo era. Él conocía la verdad, él sabía la verdad, y cuando miraba cómo era la vida de Sodoma, él se afligía y decía, esto no es lo correcto, pero aquí está bueno. Aquí está bueno. Y se quedaba ahí. Vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro. Hay varios pasajes que hablan de Lot, pero a mí me llamaron la atención estos dos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Y ahí dice de esta manera acerca de Lot, dice, hablando cómo Dios va a condenar al mundo, segunda Pedro 2, 6, 9, dice, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. A ese punto póngale atención. Dice que lo hizo y para ponerlas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía día a día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, cuando revisamos el capítulo 19, el apóstol Pedro está haciendo un resumen en estos versículos del contenido del capítulo 19 de Génesis. Y está hablando de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y está diciendo por qué es que Dios las destruyó. Y las dejó como un ejemplo para ¿quiénes? Para aquellos
que iban a vivir separados de Dios, iban a vivir impíamente, aunque conocían de Dios, aunque conocieron de Dios, iban a vivir separados de Dios, no iban a querer estar con Dios. Pero en medio de ello salvó a este justo Lot, que afligía su alma por lo que pasaba en estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así que este hombre Lot, en medio de todo, algo bueno tenía, ¿verdad? Vivía afligido el pobre en Sodoma y Gomorra. Sí disfrutaba de la abundancia, pero vivía afligido, ¿verdad? Y no tenía paz en su alma. Así es como lo describe. Es que Lot, en realidad, es un símbolo de aquellos que, conociendo el Evangelio, prefieren o deciden dar prioridad a otras cosas de este mundo. Y entonces, cuando quedas apartado de los planes y la voluntad de Dios, no tienen otra alternativa que vivir como Lot, vivir afligidos cada día por el pecado que hay en el mundo, por el pecado de los sodomitas en este caso. Lot sabía que no era correcto vivir de esa manera, sin embargo, consentía en habitar en medio de ellos. Incluso llegó a tal grado a decir o a ver que esto era lo normal en Sodoma y Gomorra, que cuando quieren sacar a los ángeles de su casa, él les dice en el versículo 7, si usted lea, no, mis hermanos, por favor, mis hermanitos, no hagan esto. Eran hermanos de los sodomitas. Es que cuando no tienes claro el Evangelio, crees que todo está bien, pero cuando tienes el diagnóstico correcto del problema espiritual, vas a darte cuenta que la gente está atrapada en el pecado. Pero Job no lo tenía claro, perdón, Lot no lo tenía claro. Y entonces incluso hasta llama hermanos a los sodomitas. Era un lugar de abundancia, claro que sí. Era un lugar donde había mucha ociosidad, claro que sí. Pero también era un lugar lleno de pecado. Lleno de pecado. Por eso, más adelante en el Nuevo Testamento, hay un verso que dice, porque donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobrepujó, o sea, se sobrepuso la gracia de Dios. El ser humano va a llegar a niveles de pecado insospechados, igual que Sodoma y Gomorra. Pero aun cuando el ser humano, separado de Dios, llegue a esos niveles de pecado, la gracia de Dios va a sobrepujar encima de ese pecado. Y esa gracia de Dios es Jesús como el Cristo. Por eso es que es necesario compartir el Evangelio. Es necesario hacer la evangelización mundial, porque el mundo está llenándose de pecado cada vez más y más. Y entonces, Ezequiel, capítulo 16 y versículos 49 y 50, habla de esto que pasó en Sodoma y Gomorra. Y el profeta Ezequiel está hablando muchos años después de que esto había pasado. Y él dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando a Israel, está hablando a Judá. Y Judá es hermana de Sodoma. Y dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. En primer lugar pone la expresión, ¿cuál es? Soberbia. Soberbia. Saciedad o abundancia de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, nunca ayudó al pobre. ¿Y quién es el pobre? Aquel que necesita el Evangelio. Nunca se preocupó por el afligido, nunca se preocupó por el menesteroso. Es que en esa ciudad había abundancia, así que todos podían comer, todos tenían abundancia, había mucho ocio, así que no era falta de pan de lo que está hablando aquí. Está hablando del afligido, del menesteroso, está hablando de la necesidad espiritual de esa gente. Pero dice que Sodoma y Gomorra nunca se encargó de eso. Y luego dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, las eliminé.
La palabra soberbia, en este pasaje como en otros de la Escritura, en el hebreo se usa una expresión que es la expresión toevá. Toevá. Y entonces cuando habla de soberbia, está hablando de un toevá. Y dice aquí que la soberbia, o sea, toevá, fue el problema de Sodoma. ¿Y qué significa esa palabra toevá? Significa homosexualidad o sodomismo. Esa es la traducción. O sea, el problema de Sodoma y de Gomorra no solamente fue que no hospedaban a los forasteros, no fue que no ayudaban al pobre como algunos dicen por ahí, tratando de esconder el problema que el ser humano tiene a través de la homosexualidad. Y este es un tema que es muy discutido en los círculos sociales, ¿verdad? ¿Será que Dios aprueba o no aprueba a los homosexuales? Pero aquí la Biblia dice que Sodoma se llenó de homosexualidad. Esto quebraba el principio de Génesis 1. Varón y hembra los creó, y los bendijo así Dios. Entonces estaban rompiendo un principio de la creación, y entonces traía muerte como consecuencia. De esto nos está hablando Ezequiel. Pero vamos a ir entonces ahora a los versículos del capítulo número 19 para revisarlo detenidamente. Y vamos a empezar con el primer grupo. Yo tomé una agrupación de acuerdo a lo que estudié del capítulo, así que los agrupé en 4 grupos de versículos. Y el primero comprende del 1 al 11. Puede ser que alguien los pueda agrupar de otra manera, que los pueda entender agrupándolos. Y está bien, o sea, esto es una forma didáctica que al estudiar yo establecí, ¿verdad? Pero no significa que esto sea una revelación y que por eso tenga que... No, hermano, ya. Esto es simplemente para que usted lo tenga claro, ¿verdad? Entonces el primer grupo de versículos van del 1 al 11. Y ahí lo que yo encuentro es que Dios está haciendo el evangelismo en medio del pecado. Dios está haciendo el evangelismo en medio de una ciudad perdida. Dios está haciendo el evangelismo. Allí en el capítulo 19 podemos encontrar el evangelismo según la Biblia, el evangelismo según Dios. Pareciera que no, ¿verdad? Pero ahí está. Revisémoslo despacio. Vayamos primero a Génesis 19:4. Quiero que usted lo lea, por favor, Génesis 19:4. Voy a contar a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. Ahí ustedes se dan cuenta de qué está hablando. Hay una versión que dice rodearon para tener sexo con ellos. O sea, los hombres, desde los más jóvenes hasta los más viejos, querían tener sexo con los ángeles. Ese era el problema ahí en ese momento, ¿verdad? Si nosotros vemos en este grupo de versículos, del 1 al 11, se nos narra la llegada de los 2 ángeles que van en forma de hombres. ¿Se recuerda del capítulo anterior? El Señor se quedó con Abraham y Abraham estaba intercediendo. Si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 35, si hubieran 20, si hubieran 10, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero los 2 ángeles caminaron hacia Sodoma y Gomorra. Ese es el capítulo 19. Entonces estos 2 ángeles, en forma humana, han llegado a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y ahí está Lot. Estaba en la puerta de la ciudad, esperándolos. Y como que Lot sabía que iban a llegar, los invita a su casa. Él sabe lo que pasa en la noche en la ciudad, y entonces no quiere que tengan problemas estos enviados de Dios. Y les dice, quédense en mi casa, y ellos dicen no, pero después los convence y se quedan en su casa. Y dice la Biblia que prepara un gran banquete. Es que Lot reconoce que estos hombres son enviados de Dios. Así que esta es una casa de paz. Esta es una casa de paz. Lo que dice Lucas 10, si usted lo revisa, busquen una casa de paz. Este es el evangelismo de Dios a través de ángeles. Los ángeles están buscando
una casa de paz. Están buscando a un justo. Están buscando al digno de Sodoma. Y no es que Lot sea el más prominente. No es que Lot sea el que tiene gran fe y que entonces, yo soy el digno, ya se me reveló. No, hermano, este es un perdido. Amén. Se da cuenta que es Dios quien lo busca, ¿verdad? Y llegan los ángeles. Y no llegan a buscar a nadie. No preguntan por el jefe, no preguntan por el presidente, no por el alcalde. No. Van y se encuentran con Lot en la puerta. Y se van a la casa. Entonces Lot los atiende. Es que esta es una casa de paz. Lot es el digno de esa ciudad. Y los hombres le llevan un mensaje de parte de Dios al digno de la ciudad. Le llevan un mensaje de Dios a Lot. En medio de la ciudad perdida llamada Sodoma, hay un justo. No es tan bueno, no es moralmente bueno, no es que tenga una gran fe, pero es el que Dios ha elegido para que cumpla su voluntad ahí. Amén. Ellos llegaron de parte de Dios a la casa del único justo de la ciudad. Llegaron a la casa de paz, fueron a la casa de paz que habían encontrado y se quedaron ahí aquella noche, así como lo dice Lucas 10, Mateo 10. Quédense ahí. Y si dan el mensaje y el mensaje recibido, esa paz. Eso es lo que está pasando acá. Encontrar a este justo. Esto muestra a Dios haciendo el evangelismo en Sodoma. Amén. Dios envió a sus ángeles a evangelizar, a buscar al justo, enviando a estos ángeles en forma de hombre para rescatar al justo Lot y su casa. Es interesante que no fueron a nadie más. En realidad no buscaron otra casa, sino que se quedaron ahí. ¿Y qué hicieron? Le dieron la noticia a Lot de parte de Dios. Es que ellos llevan el mensaje de Dios. Llevan la noticia de Dios. Hay una oportunidad para que no perezcan. Hay una oportunidad para que sean salvados. Hay una sola opción. Es el evangelio de la buena noticia. Está siendo llevada al justo Lot. En medio de una destrucción. Es que Dios va a destruir Sodoma. Deben salir. Solo hay una manera. Es que crean este mensaje. Amén. Ese es el evangelismo hecho por Dios. Y entonces Sodoma está separada de Dios debido a su pecado y ha caído en el control de Satanás. Y en realidad el ser humano cayó en ese estado, en esa ciudad. La maldad y el pecado de Sodoma en realidad es muy grande. Usted ya lo leyó en el versículo 4. Dice, pero antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos sexo con ellos. Para que los conozcamos, dice otra versión. Esta era la condición de la maldad de Sodoma. Es que el pecado de Sodoma había subido a la presencia de Dios. Y estos dos ángeles en forma de hombres son enviados para verificar, para corroborar la gravedad del pecado en Sodoma. Si usted lee Génesis 18:20, en el capítulo anterior leímos esto. Génesis 18:20 dice, además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así que he descendido, voy a ir a ver si esto es cierto, y si no es cierto, lo sabré. Es lo que Dios dijo en Génesis 18:20. Ahora, siguiendo con esto, vamos a revisar los versículos del 9 al 11. Y es que allí en esos versículos del 9 al 11, encontramos también algunas figuras para la evangelización mundial. Recuérdense que estos versículos nos están hablando del evangelismo que Dios está haciendo a través de los ángeles. Un evangelismo en medio del pecado. Un evangelismo en medio de una ciudad pecadora.
Y Dios está haciendo el evangelismo ahí. Entonces, si usted se da cuenta, en estos versículos del 9 al 11, si usted los lee despacio, va a encontrar lo siguiente. En primer lugar, hay gente perversa, sin el temor de Dios, que quiere satisfacer sus deseos carnales. Hay gente separada de Dios. Hay gente que vive en pecado. Hay gente que ignora a Dios y que no le importa quiénes son esos hombres. Ellos quieren convivir con ellos físicamente. Entonces, aquí está un grupo de personas que no conocen a Dios. Pero hay un justo que quiere salvar su casa. Hay un justo que se llama Lot y él quiere salvar su casa de la destrucción. También vemos que hay mensajeros de Dios que llevan la buena noticia de parte de Dios, pero no la llevan a todos. La llevan solamente a la casa de paz, la llevan solamente al justo, porque eso es el evangelismo según la Biblia, es buscar la casa de paz y llevar la buena noticia, el evangelio. Y cuando encuentras a ese hijo de paz, quédate ahí y que tu bendición repose con él y dale el evangelio. Es lo que hicieron los ángeles. Entonces todo esto está en los versos del 9 al 11. También vemos que hay una buena noticia, pero estos hombres de Sodoma son tan pecadores que no se detienen y quieren a la fuerza, incluso amenazan al otro. Y entonces, ¿qué sucede? Los ángeles intervienen y hacen dos cosas que también son símbolos de la evangelización mundial. Primero, cerraron la puerta. Hay una puerta. Hay una puerta donde los impíos no pueden entrar cuando los ángeles cierren. Hay una puerta y usted sabe quién es la puerta. La puerta es Cristo. Y segundo, ellos produjeron ¿qué? Ceguera. Una ceguera que los habitantes de Sodoma dice que tocaban para encontrar la puerta, o sea, se quedaron ciegos y no podían ver. Pero la expresión de ceguera aquí en el hebreo es como una ceguera mental. Aparte de física, es mental. Se quedaron como locos, o sea, quedaron ciegos. Es lo que evitó que pudieran entrar a la puerta. Y es lo que Satanás hace, ¿verdad? Pone a cegar el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, todas estas figuras que usted mira acá hablan de figuras de la evangelización mundial. Por eso es que estos primeros 11 versículos nos están hablando del evangelismo de Dios en medio de una ciudad que va a ser destruida por el pecado. Gracias al pecado. Vamos al segundo grupo. Versículos 12 al 22. El evangelista que salva su casa con el mensaje de Dios. Es interesante esta parte. El justo, que no es tan buena persona, ¿verdad? Ya vimos que no es muy los que van a la iglesia cada vez que hay servicio como usted. No es de los que oran por la evangelización mundial igual que usted. No tiene nada de lo que usted tiene, ¿verdad? Pero a él escogió a Dios. Y eso ya no es problema suyo ni mío. Eso es problema de Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Lot voy a salvar y lo declaró justo y lo salvó, ¿verdad? Entonces este justo Lot, que busca salvar a su casa con el mensaje de Dios, recibe el mensaje. Y los ángeles le dicen, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Tienes a alguien más? ¿Puedes compartirle esta noticia a los demás? ¿Puedes decirle esta noticia? Solo hay una opción, es creer el mensaje y salir antes de que amanezca. ¿Tienes a alguien más? Y le preguntan los ángeles, ¿tienes a alguien más a quien se lo debas de compartir? Y aquel hombre de noche sale a buscar a los suyos. ¿Y sabe a quién busca? A sus yernos, a sus hijas, a su esposa. Este justo Lot, el evangelista que salva su casa con el mensaje de Dios. ¿Y por qué podía Lot
compartir ese mensaje, porque él estaba creyendo en realidad que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó en el verso 14? Por favor, lea el verso 14. Quiero que lo lea ahí en su Biblia. Cuento a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. ¿Qué pasó entonces? Este hombre, después de recibir la buena noticia de que hay una oportunidad de salvarse, sale a anunciar que Dios va a destruir Sodoma. ¿Y a qué hora? En la noche. Salió corriendo a buscar a sus yernos. Yo no sé cuántos suegros buscarían a sus yernos primero. Pero él salió a buscar a sus yernos. Algunos dicen que no eran sus yernos porque sus hijas no estaban casadas. Otros dicen que tenía otras hijas y que de plano que sí porque eran sus yernos, pero que estas dos no estaban casadas todavía. Es la discusión teológica de siempre, ¿verdad? Pero eso es solo para que el enemigo nos pone esa pregunta para distraernos del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje aquí? Es que hay una buena noticia. Pueden ser salvados porque Dios va a destruir esta ciudad. Si ustedes creen el mensaje, caminen conmigo y serán salvos. Es el evangelista salvando su casa. Amén. Ese es el primer lugar, el segundo lugar de misión. El primero somos nosotros y el segundo es nuestra familia. Es nuestra casa que necesita conocer el Evangelio. Y esto es lo que Job hace, lo que Lot hace. Recibe el mensaje e inmediatamente sale a preguntar en medio de la noche. Pero ¿qué sucede? Sus más cercanos no le creen. Piensan que está bromeando. Aquí hay un hermano que siempre hace bromas. Y a veces no le creo yo no sé si me está bromeando o es hermano René Morales. Él siempre anda haciendo bromas, ¿verdad? Y entonces el domingo que le tocó servir, mandó a su yerno ahí conmigo. Y llegó a mi oficina y me dice, pastor, aquí estoy a la orden, pero llegó todo serio. Yo estaba orando. ¿Y qué? Es que mi suegro dice que usted le urge hablar conmigo. No, le dije yo. O sea, él estaba jugando una broma a su yerno. Entonces yo me reí de él. Vos no conoces a tu suegro, le dije yo. Mejor regresar a servir. Hay gente que juega. Y me imagino que Lot igual, es que como él nunca había hablado de que Dios iba un día a destruir la tierra. Lot, sí, es cierto, hay que hacer el derramamiento de sangre, pero está mi tío Abraham que se está encargando de eso. O sea, ¿usted cree que le iban a creer a alguien que nunca hablaba? O que bromeaba y no le iban a creer. Y sus yernos ay, ese mi suegro tan loco, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que ya Dios va a destruir Sodoma? Si aquí está todo bonito, ¿verdad? Ese no quiere que me case contigo, le han de haber dicho a la hija, y por eso quiere que me vaya con él. O sea, cualquier cosa pudieron haber dicho, pero es que dice que no le creyeron, y creyeron que estaba bromeando. Parece que algunos también toman en broma que Cristo viene nuevamente, ¿verdad? Sí, va a venir, pero todavía no, dice, porque mire, no ha pasado esto, no ha pasado aquí, y empiezan a decir todo lo que no ha pasado. Falta esto, falta aquí, falta allá, falta allá. El evangelista Lot está dando el mensaje en la noche, está dando el mensaje en la oscuridad. Nadie le cree, ni su casa. Piensa que es un bromista, que no es nada serio lo que está diciendo. Ni su propia casa le cree. Es que lo mismo sucede hoy con el evangelismo, con el evangelio de la Biblia. Salimos y la gente no quiere creer. Piensa que no es necesario, que Cristo todavía no va a venir. Pero en realidad, cuando Dios da su palabra, la va a cumplir. Así que Lot mismo, después de haber tratado de salvar su casa, Lot mismo cae en momentos de duda. Es que Satanás no está tranquilo nunca. Y Satanás sabe que Lot está creyendo lo que los ángeles dijeron. Y en ese momento viene y empieza la obra de Satanás. Y empieza la duda.
A tal grado es así, en el verso 16, que son los ángeles quienes tienen que sacarlo junto a su esposa y a sus hijas, por una sola razón, por la misericordia de Dios. Lea el versículo 16, por favor. Quiero que lo lea. Cuento a 3. 1, 2 y 3. De las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con ellos. Amén. Versículo 16 nos está diciendo claramente que el evangelista cayó en la duda y no se quiere ir ahora. Ya, es que ya les voy a decir a estos que van a decir, pero no me creen. Y él se detiene. Y ya va a venir la mañana, y en la mañana va a destruir Dios Sodoma. La noche está pasando. Y dice que él se detenía. Estos momentos de duda. Cuando se detenía, los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, y se los llevaron. Se los llevaron. ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Por qué lo hicieron? Este es el evangelio. Los salvaron no porque ellos querían ir. Los salvaron no porque ellos corrieron mucho. Los salvaron no porque estaban seguros de lo que habían creído. No, por nada de eso. Los salvaron porque la misericordia del Señor para con él estaba presente. Amén. Este es el evangelio. Se manifestó la misericordia de Dios con el evangelista, que repite que Jesús es el Cristo, pero no termina de creer. Y lo sacaron. Dios ya lo había declarado un justo y lo sacaron con su casa. Serás salvo tú y tu casa. Así que venite. Y se lo llevaron a la fuerza. No lo agarraron. Esa expresión de que agarraron las manos no es que hagamos una ronda, agarrémonos. No, véngase y afuera, hermano. Debe salir corriendo. Amén. Así lo sacaron los ángeles. A algunos los van a sacar así también. Algunos Lot de ese tiempo. Es que Satanás puso la duda en el corazón de Lot, pero la misericordia de Dios era más grande que esa duda. Entonces, el justo Lot, entendamos esto, no se salvó por su propia justicia. El justo Lot se detuvo incluso y no quiere salir de Sodoma. Y se detiene y se paraba. Incluso espera hasta que termine la noche. Tal vez no lo haga Dios. Tal vez todavía no hay que salvar Guatemala. Espera hasta que se pase el tiempo. O sea, espera hasta el último momento. Y los ángeles tienen que sacarlo a la fuerza. Versículo 17, por favor. Léalo. Cuento a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. Este versículo 7 es el evangelio en este capítulo. 17, perdón. Versículo 17. Los sacaron a la fuerza. Usted no quería. O usted no era de los que andaba preguntando ¿dónde estará Dios? No, Él te encontró y te sacó. A ti te gustaba la parranda, te gustaba el mundo, te gustaba la mentira, te gustaba el deleite, te gustaba todo. No es que tú querías en tu carne, no, es que a ti te eligieron para sacarte.
por la misericordia de Dios. Y entonces cuando lo sacaron le dijeron 4 cosas. Quiero que las vea una por una ahí, en ese versículo 17. ¿Cómo dice? La primera es: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Esta ciudad va a ser destruida. Escapa por tu vida. Este mundo va a ser destruido. Escapa por tu vida. El evangelismo de Dios. Segundo, no mires atrás, porque el que puso sus manos en el arado y voltea a ver no es digno. Cuando tienes el evangelio no puedes volver atrás al mundo. Cuando tienes el evangelio, te pase lo que te pase, debes seguir hacia adelante, porque sabes que la meta está delante, no está atrás. No te detengas. No te detengas. Estás escapando por tu vida. Amén. Tercera cosa. No pares en toda esta llanura. Ya no te detengas en medio del pecado. Ya no te detengas en medio de aquello que va a ser destruido. Ya no te detengas con las corrientes del mundo. Ya no te detengas. Y 4. Escapa a la montaña. Escapa al monte. Porque ahí está el Señor. Amén. Esto es el evangelio. Aquí está el evangelio. Y es muy claro. Escapa por tu vida. No mires atrás. Ni te detengas en toda esta llanura. Escapa a la montaña. No sea que perezcas. Estas 4 cosas son importantes. Escapa por tu vida. ¿Cómo puedes escapar por tu vida? Solo creyendo el evangelio, que Jesús es el Cristo. 1. 2. No mires atrás. ¿Cómo puedes vivir sin voltear, sin volver a mirar atrás? Solo que el evangelio se te revele todos los días y entre a tu vida. Tercero, no te detengas en toda esta llanura. ¿Cómo puedes vencer este mundo? ¿Cómo puedes vencer todo lo que te rodea? Solo con la fe que puede vencer al mundo. Y esta fe es que Jesús es el Cristo. Y 4, escapa a la montaña. Corre a la montaña, porque allí está el Señor. Encuéntrate con el Señor. Escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas y escapa a la montaña. Esta es la indicación de los ángeles. Cuando Dios ha dado su evangelio, no podemos mirar atrás. No podemos. No podemos detenernos, pase lo que pase. No podemos. Y no debemos quedarnos en este mundo. Debemos escapar por nuestra vida. Debemos correr a la montaña, a la torre fuerte, donde acude el justo y es auxiliado por el Señor. Si podemos ver todo este proceso, mis amados hermanos, Lot es salvo no por su propia justicia. Lot es salvo no por sus propios recursos que ha acumulado en Sodoma. Vive bien, ha acumulado muchos recursos, pero los ha tenido que dejar todos. No es por eso que se salva. No es porque sea un gran creyente. Incluso duda y se detiene. No es que tenga una gran fe para escapar. Es que ni su propia casa le cree. No es porque sea un hombre religioso o porque sea muy esforzado. No. Lot reconoce que no se ha salvado por el Señor ha estado con él